Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Los invito a que me acompañen en una pequeña oración. Señor, muchas gracias por este día, porque nos has permitido abrir una vez más los ojos. Gracias porque el día de hoy podemos volver a escucharte, volver a escuchar tu palabra, y sabemos que lo que hoy nos digas va a ser un gran mensaje para nosotros. Te doy muchas gracias por mis hermanos que se encuentran conectados en este momento, y también te pido por aquellos que no están conectados, que ellos recuerden que tú mereces un lugar especial. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, y lo invito a que escuchemos las siguientes alabanzas.
Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos como familia de fe y alabar a Dios, cantarle agradecimiento y levantar súplicas al Señor también. Y por supuesto más adelante atender a lo que Él tiene que decirnos hoy, como siempre, muy importante, lo más enriquecedor para nuestras vidas. Qué bueno que podemos unirnos y orar unos por otros. Las circunstancias de la vida son siempre difíciles. Hemos pasado este tiempo de pandemia y no es lo único que tenemos que enfrentar. Decía el escrito bíblico: el hombre nacido de mujer, corto de días y abundante en sinsabores. Para esas circunstancias nosotros tenemos el refugio perfecto, que es el abrazo del Señor, el saber que nos escucha. Oremos entonces en este momento, es el momento de nuestra oración de intercesión. Oremos unos por otros. Les pido que sigamos orando por Vicky Cyberson, por Leti García, por su situación de salud. Oremos también por el hermano Francisco Basaldúa. No dejemos de orar por Andy Rosas Molina. Oremos por favor por Esli, oremos por la hermana Ida. Oremos por todos los hermanos que están en dificultades, en gran necesidad. Pidamos por favor por la familia de Luz. Saúl, como ya lo sabemos, el Señor le dijo: ven acá conmigo. Y está en presencia del Señor. Su familia aquí está padeciendo el duelo. Oremos por ellos, por todos ellos, sabiendo que el Señor puede mucho más de lo que nosotros podríamos hacer y nos entiende de manera mucho más plena. Así que oremos. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición que poner en manos de Dios, no duden en hacerlo. Escríbalo si gusta en nuestros canales de comunicación en tiempo real, ahí por el chat de YouTube, por el chat de Facebook Live, y vayamos delante del Señor en este momento, orando así. Señor, venimos ante ti en humildad. No hay otra manera en que podamos presentarnos delante de ti. Primero para reconocer tu grandeza, tu amor y tu fidelidad. Y luego, Señor, tú sabes que traemos delante de ti en esta hora nuestra súplica, pues por las necesidades que estamos padeciendo. Muchas son de salud, pero también en los hogares de nuestros hermanos hay necesidad en relación a los recursos que se necesitan para cubrir los gastos del día a día. También hay situaciones familiares, dificultades, malos entendidos, sufrimiento por causa de aprendizajes que hemos traído del pasado y que para nada nos llevan a la mejor manera de llevarnos unos con otros. Señor, en todos los casos, en cualquier situación, ayúdanos, Señor. Limpia nuestras vidas y envíanos ayuda desde tu trono. Te suplicamos por cada una de las necesidades que hemos mencionado y cada una de aquellas que nuestros hermanos están compartiendo, tal vez en este medio electrónico o pidiéndote directamente a ti. Gracias por oírnos y ser nuestro amado y siempre seguro protector. En Cristo, gracias. Amén. Amén. Pues saludémonos ahora, démonos la bienvenida. Bienvenidos sean todos los que están conectados y yo le pido que usted y yo podemos ver en nuestros dispositivos quiénes se van conectando, quiénes nos saludan. Aquí estoy. Pues saludémonos unos a otros. Digámonos: Dios te bendiga, Dios le bendiga. Mandémonos un abrazo virtual. No dejemos de hacerlo. La iglesia del Señor es una comunidad, es la comunidad donde el amor de los unos por los otros es principal distintivo. Dijo el Señor: en esto conocerán todos que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces, ningún saludo con cariño y afecto y así palabras de ánimo es una exageración, es apenas vivir lo que somos en Cristo. Así que todo este tiempo que he estado hablando es para darle a usted la oportunidad que escriba y nos saludamos. No se quede callado electrónicamente. Hasta el más seco
como están en casa, tienen la oportunidad de agarrar una cubeta de agua y echársela encima, que se le quite lo seco y nos saludemos los unos a los otros. No es cierto lo de la cubeta del agua, no lo haga, pero sí exprese cariño a todos los demás. Es una gran oportunidad. Dios se alegra con que lo hagamos, y entonces así comuniquémonos cariño unos a otros. Sigamos cantando con el grupo de alabanza. Gracias a Dios por los hermanos que se esfuerzan en este ministerio, y regresaremos para atender el mensaje del Señor en este día. Cantemos y sigámonos dando la bienvenida unos a otros. Adelante. Yo quiero volver a acercarme a ti como si fuera un niño y no supiera nada, quedarme oyéndote y aún sin saber por qué, sentir como se me revuelca el alma. Yo quiero volver a acercarme a ti como si fuera un niño y no supiera nada, quedarme oyéndote y aún sin saber por qué, sentir como se me revuelca el alma. Enséñame como un niño quiero ser, solo de ti aprender, solo en ti tener fe. Yo quiero que tú mismo me hables más de ti y decirte si no entiendo, con toda la confianza, hacerte las preguntas que tenga por hacer, así sean ingenuas o incluso inapropiadas. A tus pies venir, Jesús, yo tengo sed de ti. Enséñame como un niño quiero ser, solo de ti aprender, solo en ti tener fe. Yo quiero volver a acercarme a ti como si fuera un niño y no supiera nada. Enséñame como un niño quiero ser, solo de ti aprender, solo en ti tener fe. Enséñame
la salvación por Él. Solo Cristo salva. En sus brazos hay paz, en sus manos hay vida, en su amor hay verdad, hay salud a la herida, en su sangre hay perdón, para todos alcanza, en su cruz salvación que nos trae esperanza. Solo Cristo salva, solo en Él hay vida y hay perdón, no es por obras, es por gracia que nos da la redención. Solo Cristo salva, solamente tienes que creer y aceptar el gran regalo de la salvación por Él. Solo Cristo salva, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Misión Jesucristo me enseñó que es importante compartir el amor de Dios. Misión Jesucristo, pues a mí me ha ayudado con mis hijos, con mi familia. Misión Jesucristo me ha ayudado a reforzar más mi fe y una herramienta más para mi día a día. Misión Jesucristo representó para mí la experiencia más reveladora de mi vida. Haber comprendido que Dios mandó a su Hijo para nuestra salvación. Misión Jesucristo me ayudó a recapacitar, a ver la vida diferente y me he sentido muy bien. Misión Jesucristo llegó para recordarme que yo no soy quien para arrojar piedras. Mis manos deben ser utilizadas para lavar pies, así como el Señor lavó los míos. Misión Jesucristo a mí me ha enseñado a cambiar muchas cosas en mi modo de ser y pues me he sentido bien. Misión Jesucristo me mostró el desafío de utilizar los dones que Dios me ha dado para bendecir a otras personas, para servirlas, así como Jesús nos sirvió. Misión Jesucristo a mí me ha ayudado a ser una mejor persona, a ser más tolerante con las personas que convivo diariamente. Misión Jesucristo ha sido de gran ayuda, porque he reafirmado mi fe y mi compromiso como discípula de nuestro Señor. Misión Jesucristo me ayudó a reencontrarme con el gozo de mi salvación. Misión Jesucristo ha sido recordar que Dios está con nosotros a pesar de nosotros y que nosotros podemos compartir su amor con los demás. Misión Jesucristo ha sido desafiante desde el momento en que entiendo la importancia de la encarnación del Señor y me siento exhortado a vivir la misión Jesucristo. Mi misión Jesucristo fue recordar mis inicios, lo inspirador del amor de Dios hacia mí, sobre todo para volver a trabajar con ese espíritu de entusiasmo, de alegría y de amor que Él me mostró a mí. Nos permite conocer un poco más acerca del amor que Él nos tiene, el amor como un padre. Misión Jesucristo cimentó mi fe, confianza y amor en Cristo y me ha transformado. Para mí fue una experiencia revitalizante. Revivió en mí el amor a mi prójimo y las ganas de trabajar para Él. A mí me ayudó a reencontrarme con Él y saber lo importante que es Él para mi vida. Misión Jesucristo me enseñó a creer, seguir, obedecer, aprender y aceptar al Señor en mi vida. Para mí fue un continuo aprendizaje que Dios nos habla y está siempre presente en nuestras vidas. Yo aprendí que podemos ser piedras vivientes que conformemos un edificio espiritual donde sirvamos en equipo al Señor. Para mí, Misión Jesucristo me ayudó a darle un nuevo sentido y un real propósito a mi vida. Misión Jesucristo fue una experiencia muy grande. Le doy gracias a Dios por haberme hecho partícipe de este programa tan bonito. Misión Jesucristo son herramientas para compartir de una forma clara el Evangelio y sobre todo tomar la mano de Dios para que nos ayude a cruzar la vida. Misión Jesucristo fue de gran ayuda y enseñanza para saber lo que Dios quiere de mí. Representó el comienzo de una nueva vida, de todo lo que me queda por vivir.
Muy bien, tomemos nuestra Biblia así, pongámosla en alto en nuestra mano derecha de ser posible y digamos esta confesión de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor, te agradecemos en esta hora que nos das la bendición de venir y abrir el santo libro. Tu palabra nos la has dejado aquí para que escuchemos tu voz, para que tu influencia le dé forma a nuestra vida. A eso hemos venido hoy también y en humildad te pedimos que así pase por tu gracia, por tu misericordia, porque tú amas a cada uno de los que estamos conectados aquí para escuchar este mensaje. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos, hermanos, directamente al grano. Hoy es un día especial. Les quiero platicar que hoy por la noche estaremos compartiendo la liga a eso de las 7 p.m. o un poquito después, tal vez. Estaremos compartiendo la liga de un culto unido que tendremos, en el que tendremos la asistencia de varias iglesias de diferentes partes del país. Iglesias que pertenecemos a la red de iglesias Oreb y que hemos por este tiempo, el mes de septiembre y el mes de octubre, todos estos 2 meses, bendecidos por el mensaje que hemos recibido por medio de la campaña Misión Jesucristo. Hoy será ese servicio, hoy por la tarde, un culto especial de celebración. Mientras tanto, hoy tenemos la oportunidad también, en este momento, de dar un cerrojo a todo lo que el Señor nos ha estado diciendo, pero que no termina hoy. Decía, hemos llegado a la culminación de este tiempo de preciosa bendición que ha recibido el nombre de Misión Jesucristo. La campaña Misión Jesucristo, yo les puedo platicar cómo nació al estar reunidos como pastores de las iglesias que pertenecemos a este red de iglesias Oreb. Nuestro pastor principal, el líder principal de este grupo de pastores, el pastor Gilberto Gutiérrez, nos expresó la necesidad que había de elaborar algo, enseñanza, poner junta enseñanza que emane de la Biblia en relación a esto que en relación a lo que se está viviendo en el mundo. Hay una efervescencia de confusión y de apostasía en medio del ambiente religioso cristiano. Han surgido posturas y modas que no brotan del Evangelio del Señor. Ideas de unciones, apóstoles, profetas, arcángeles, les llaman ahora unos querubines, rituales, encuentros, declaraciones, cursos, congresos, conciertos, etcétera, que lo que proclaman no es el Evangelio de Cristo, sino un evangelio humanista que idolatra la prosperidad material y las capacidades humanas. Sí, vivimos en un tiempo así en el que se exalta al que sirve, supuestamente que es servidor, y no al que es digno de ser servido. Se exalta al mensajero y no al que envió el mensaje. Se exalta a los que alaban y no a aquel que supuestamente debería ser alabado. En este contexto que nos ha tocado vivir, en aquella reunión se habló de la necesidad de fortalecer lo fundamental y lo básico y además lo principal en nuestro ser como iglesias cristianas. Fortalecer en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro actuar diario, el carácter de Dios, su soberanía, su gracia y la encarnación de su Hijo Jesucristo para venir, vivir a favor de nosotros y salvarnos de nuestro pecado al morir por nosotros en la cruz. Misión Jesucristo no se trata de un conocimiento que debamos usar para presumir. Oh, es que yo sé, ¿sabes? Yo sé, yo he estudiado. No se trata de eso, de un conocimiento que usemos para presumir, sino más bien de un conocimiento
que nos permita, sobre todo, dos cosas. La primera, relacionarnos con Jesucristo personalmente. ¿A qué me refiero? Pues, si el Señor es pastor, ser yo su oveja, comportarme como su oveja. Si Él es soberano, saber y fomentar esta actitud de humillarnos ante Él y obedecerle. Si Él es maestro, pues que nos portemos como sus alumnos. Si Él es agua de vida, si Él es agua viva, pues que en realidad vayamos y saciemos la sed que todo ser humano tiene en esta fuente de agua viva. Si Él es médico, ir con Él y que nos dé el tratamiento que solo Él tiene para en verdad sanarnos. Este conocimiento nos debe servir, como lo mencioné, para relacionarnos con el Señor personalmente. Y también este conocimiento que hemos estado adquiriendo por medio de esta campaña Misión Jesucristo nos debe servir para compartir a Jesús sabiamente. ¿A qué me refiero? El Señor Jesús en Juan 7:38 nos dijo esto: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Si en realidad lo estamos siguiendo, si Misión Jesucristo vive en nosotros, entonces el Señor nos ve completamente como fuente de agua que comparta a otros para la sed que existe en este mundo. El que cree en mí, dice este pasaje, el que cree en Jesucristo. Un ejemplo que tiene que ver con esto que acabamos de leer y de mencionar, un ejemplo famoso y además contundente, lo encontramos en un hombre que en algún momento de su vida nadie, absolutamente nadie, hubiera dado un peso, hablando de la moneda del día de hoy, porque esta persona, este varón, se relacionaría con Jesucristo y mucho menos que lo compartiría, con muchísima gente. Un ejemplo contundente, además de famoso, es que les invito, les pido que me acompañen a ver en este instante. Adelante. Sí, lo recuerdo bien. Cuando lo encontré en Damasco, Pablo estaba ciego. Sí, siempre fue un excelente estudiante, digno de la tribu de Benjamín. No, nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús, pero algunos de nuestros maestros sí lo conocieron. Nos hicimos cristianos gracias al Evangelio. Eran épocas difíciles. Estaban aniquilándonos. Lo que le pasó a Esteban fue el inicio de algo que continuó por mucho tiempo. Sí, Pablo estuvo en el martirio de Esteban. Él era el principal perseguidor de cristianos, y cuando nos enteramos de su conversión, nadie de nosotros lo creyó, hasta que el maestro Bernabé comenzó a integrarlo. Buenos días, tardes, noches. El día de hoy estaremos hablando en nuestro programa Conociendo la Verdad de una constante en la vida de uno de los más tenaces personajes del Nuevo Testamento. A través de entrevistas a testigos de su vida, conoceremos la férrea manera de seguir adelante de Saulo Pablo de Tarso. Siempre fue muy estudioso. Él era de Tarso, una ciudad cosmopolita, y tuvo ciudadanía romana. Por eso su nombre en latín, Pablus. Pero yo le voy a decir Saulo porque así lo conocí. Ese muchacho dejó desde muy joven su ciudad natal para estudiar las escrituras antiguas, y así llegó conmigo para que le enseñara en la casa de los escribas. Hablaba varios idiomas y se hizo experto en la ley hebrea. Tenía raíces fariseas. De adulto fue muy respetado en el mundo del judaísmo y también en el mundo romano. Tenía una gran posición. Fue la época en la que los discípulos de Jesús comenzaron a predicar y a hacer señales. Muchos comenzamos a seguir a Jesucristo. Necesitábamos de su evangelio. Caifás le dio la encomienda a Pablo de perseguir, atrapar, encarcelar y llevar ante el concilio a los primeros cristianos. Incluso tenía permiso para matarlos ahí mismo si era necesario. Los primeros cristianos éramos perseguidos. Sí, claro, sabíamos de Pablo y de todo lo que había pasado con Esteban y después con todos los demás. Se jactaba de su linaje y de su formación. No le agradaba que Pedro, un pescador, hablara con tanta seguridad y conocimiento. Rechazaba a Jesús, pues su evangelio atentaba contra sus convicciones.
No le gustaba que gente sin estudios cuestionara al judaísmo. Nos perseguían de manera horrible. Nos dispersamos, huimos. Muchos nos fuimos para Damasco. Y ahí fue cuando Pablo, acompañado de un regimiento, avanzó para atraparnos. Me acuerdo que le dije, no lo hagas, Pablo. No los persigas más. Si esta obra es de los hombres, se va a terminar. Pero si es de Dios, no la podrás destruir. Dios me habló para que encontrara a Pablo en Damasco. Yo no quería. Imagínense, era Pablo. Pero Dios es Dios, así que salí a su encuentro. En el camino a Damasco vio un gran fulgor y una voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Y entonces comenzó a escuchar a Jesucristo. No lo queríamos. Tampoco lo querían los romanos ni los judíos. No lo quería nadie. Bueno, sí lo quería Dios. Dios le había dicho que lo sanaría cuando nos encontráramos. Entonces cuando lo hallé, oramos y Dios le hizo ver. Y vaya que empezó a ver bien. El maestro Bernabé fue el que lo integró a la comunidad cristiana. Fue entonces cuando todo el estudio de Pablo tuvo propósito. Se convirtió en uno de los mayores difundidores de Jesucristo. Sí, también lo persiguieron. Una vez hasta lo tuvieron que bajar de una canasta para que no lo aprendieran. Habló con Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús, por 15 días. Los apóstoles continuaban en campaña y más personas se unían al naciente cristianismo. Fue cuando Pablo se unió a la misión Jesucristo. Comenzó a escribirle cartas a todo el mundo, enseñando de Jesús. Siguió en la misión hasta el final. Sí, estaba enfermo. Tenía un aguijón en la cara, pero eso no lo detuvo. Ni la persecución ni el encierro. Los cristianos tuvieron miedo de que mataran a Pablo y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal, para salvarlo. Tuvo que enfrentar muchas pruebas. Para empezar, sus viejas creencias y pasado. Lo acompañé a muchos de sus viajes. Él necesitaba un médico y en cierto modo yo también. Fueron muchas penurias las que atravesó. Había muchos peligros en los caminos en la época en la que nos encontrábamos. Una vez lo apedrearon, pero eso no lo quitó de la misión Jesucristo. Un día lo arrestaron y en la cárcel en Cesarea Marítima siguió haciendo cartas a las iglesias del mundo. Las iglesias no eran como lo son ahora. Eran tiempos difíciles y las cartas que recibíamos eran fortaleza para no quitarnos de la misión Jesucristo. Sí, después de eso ya no volví a ver a Pablo, pero sí supe de él. Primero Pablo estuvo encerrado en la cárcel 2 años. Yo fui uno de los soldados romanos que lo custodiaron. Nos pidieron por orden de Marcus Antonius Félix que lo lleváramos a Roma para que lo juzgaran, pero en el camino naufragamos. En todo ese tiempo siempre nos estuvo predicando. Luego se quedaba en silencio y después escribía. Dicen que ya había naufragado 2 o 3 veces, no me acuerdo. Pablo nos había dicho que eso pasaría, que naufragaríamos, pero que todos nos salvaríamos por gracia de Dios. Y así pasó, naufragamos y llegamos a Malta. Ahí Pablo seguía con su misión, seguía en campaña. Me impactó cómo seguía adelante. Un día lo mordió una serpiente muy venenosa. No le pasó nada. Tenía al Espíritu Santo con él. Curó al padre de Publio, jefe de Malta. Curó a muchos. Y por 3 meses les predicó. Luego la gente de Malta nos dio lo necesario para continuar con nuestro camino. En Roma nadie lo quería juzgar. Estuvo en arresto domiciliario. Y sí, siguió en misión Jesucristo. Escribía cartas, recibía personas. Yo estuve encargado de su custodia en su arresto domiciliario también. Llevé muchas cartas durante esos otros 2 años. Vi mucha gente entrar en su casa. Unos se unían a la misión Jesucristo, otros no. En una ocasión lo vi escribir la carta a Timoteo, su discípulo más querido. No lo mató el aguijón, lo llevaron con Nerón. Ahí terminaron sus días. Pero la misión que le dio Jesucristo siguió y sigue a través de su palabra escrita. Al final se preparó toda su vida para ser un escriba. Y sí escribió mucho, nunca paró. Pablo para mí fue el ejemplo de que alguien puede ser transformado verdaderamente por gracia de Dios. Eso en primer lugar. Pero también que no importa qué obstáculos ponga el mundo, la misión Jesucristo sigue e inspira a otros.
Como a mí, que gracias a que estuve con él durante su encierro, aprendí, me arrepentí y me convertí. Estoy dispuesto a vivir y a morir por Cristo. Debería haber más gente dispuesta a eso. Ahora soy cristiano, ahora soy salvo. Para concluir con esta emisión de Conociendo la Verdad, podemos decir que Pablo continuó su labor todo el tiempo, pues la misión Jesucristo no termina nunca. Así que sigamos en campaña. Las dificultades de este mundo no nos detendrán, pues la misión Jesucristo consiste en seguir adelante. Sí, se llamaba Saulo. En su lengua natal, Saulo quiere decir el llamado. Era líder entre los hebreos. Ocupaba una posición de liderazgo. Era fariseo. Como buen fariseo, digámoslo así, era celoso de la ley que regía las tradiciones de su pueblo. Entonces, cuando aparece la fe en Jesucristo, en su contexto, y hay gente que, incendiada por el fuego del Espíritu Santo, la vive a plenitud y no se calla para compartir con otros el hecho de que el Mesías de Dios había llegado y ya pagó por nuestra culpa y limpia nuestro pecado y nos hace libres y nos da la oportunidad de una vida nueva y de ser transformados y sanados. Cuando aparece esta fe, Saulo, como todo fariseo, se opone. No solo se opone, se volvió en perseguidor de la iglesia, un temido perseguidor, porque inclusive, como lo vimos, contaba con la autorización de los jefes del pueblo judío para arrestar e inclusive asesinar a aquellos que profesaran la fe en Jesucristo. Como ya lo vimos un día, camino a la ciudad de Damasco, cumpliendo lo que él consideraba su misión de vida, según él, exterminar el cristianismo al acabar con sus seguidores. Resulta que tuvo una experiencia que le permitió conocer al Señor Jesucristo de verdad. Vayamos a la Biblia, leamos, escuchemos y veamos lo que la Biblia nos dice en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 9. Por favor, adelante. Llegó a Cesarea. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Saulo preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. ¡Wow! Tanto impactó esto su vida que no solo fue transformado, Dios quitó el odio de su corazón, Dios quitó estas ganas de hacer daño,
Pero no solo fue transformado, sino que se volvió en un compartidor de este mensaje y se lo llevó a muchas personas, tantos como lo pudieran escuchar. Dios lo bendijo, creció en la fe en Jesús y ya siendo apóstol, firmaba sus escritos con el nombre de Pablo, que es la versión grecorromana de su nombre, Saulo, pero además quiere decir pequeño. Y él eso lo hacía totalmente de manera consciente. Él decía, esto que el Señor me permitió, porque sabe, hemos de decir que le habló como yo creo a nadie, como nadie más, compartió el mensaje de Jesucristo como nadie más entre los mortales lo ha hecho, y aún habiendo hoy la tecnología para comunicarnos y la oportunidad de llegar a grandes masas, Pablo ejerció un ministerio de comunicación del evangelio tremendo. El Señor le dio la bendición de que gran parte del Nuevo Testamento en nuestras Biblias haya sido escrito por él, y sin embargo firmaba con el nombre de Pablo, pequeño, porque afirmaba, no soy yo, es la gracia de Dios obrando en mi vida. Qué suave, qué bendición ver a alguien experimentar esta transformación y que su vida sea utilizada en la misión Jesucristo. Ahora bien, Pablo, ya no está con nosotros, pero estamos nosotros. Estamos tú y yo. Venimos de diferentes contextos, pero nosotros y muchos otros y Pablo nos unimos en el hecho de conocer a Jesús y compartir de Jesús con todos los que nos rodean. Hoy, querido amigo y hermano, que terminamos la campaña Misión Jesucristo, es tiempo de celebrar. Celebremos que conocemos a Jesús y celebremos que nos ha dado la comisión de compartirlo con todos. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir en este día. Si este sermón el día de hoy debiera llamarse de alguna forma, es este el nombre que le podríamos poner: Vivamos Misión Jesucristo. Así que los invito a eso: vivamos Misión Jesucristo. Amén. Podemos comenzar diciéndonos a nosotros mismos: vivamos en forma personal e integral la salvación en Jesucristo. Hemos aprendido que la salvación es una vivencia personal e integral. No se trata de un solo evento aislado en nuestra vida, sino de un maravilloso y bendito y precioso proceso. De hecho, no se inició cuando asistimos a un templo, a una campaña, a un grupo celular o algún concierto donde nos invitaron y por primera vez pensamos que escuchamos de Jesucristo. Ni se inició cuando levantamos la mano para que alguien orara por nosotros, aceptando el desafío a seguir al Señor por primera vez. Esto empezó desde mucho tiempo antes. El Señor nos andaba buscando. La conversión de Pablo, nos lo ratifica. Recordemos, Pablo fue impactado con el evangelismo del testimonio de Esteban. Antes de morir, Esteban compartió un mensaje que horadó el corazón de todos los que estaban en el concilio escuchándolos, entre ellos Saulo. Así que Pablo fue impactado por el evangelismo del testimonio de Juan. Pablo fue discipulado por la enseñanza de Ananías, entre otros. Llega Ananías, lo encuentra ahí ciego, hambriento, caído, y le dice: hermano Pablo, el Señor quiere sanarte, ora por él. Y Pablo recibe la vista, vuelve a comer después de varios días que había estado en ayuno, en tristeza, y Ananías le comparte y lo empieza a discipular. Pablo fue integrado también a la iglesia por el compañerismo de Bernabé. Cuando nadie quería juntarse con él, porque cristiano, que mataba cristianos, Bernabé se arriesga y va y le dice: ven, y si te ven feo no te apures, yo estoy contigo, yo soy el primero que te va a demostrar que el amor de Jesús sigue vivo. Fue salvado por el servicio de un grupo de hermanos desconocidos. Recuerda cuando estaba ahí en Damasco y también querían matarlo porque inmediatamente después de haber recibido a Cristo como su Salvador, empezó a predicar con valentía que Jesús es el Salvador. Y entonces lo quisieron matar, y un grupo desconocido de hermanos, no sabemos el nombre de uno solo de ellos,
que también arriesgó su vida al ayudarlo a escapar bajando por la pared, por el muro que rodeaba la ciudad de Damasco. Y finalmente Pablo fue guiado hasta la adoración completa al Señor por la iglesia con la que se relacionó. Tal vez principalmente o de inicio, eso sí es seguro, por la iglesia de Antioquía. Así, de esta manera, el religioso, legalista, perseguidor de la fe, se convirtió en el apóstol a los gentiles, el misionero al mundo no alcanzado y el autor de más del 50% del Nuevo Testamento. Glorioso lo que sucedió con Pablo. Tengo algo grandioso que compartir de parte del Señor para ti y para mí. Lo mismo que sucedió con Saulo, con Pablo, puede pasar con nosotros. Por favor, no nos conformemos con saber cosas. Experimentemos lo que sabemos. No nos conformemos con tener la verdad. Vivamos la verdad. No nos conformemos con haber sido pescados por otros. Convirtámonos en pescadores de hombres. De eso se trata lo que acabo de mencionar. Vivamos en forma personal e integral la salvación en Jesucristo. Hay algo más que nos dice este mensaje en el que se nos comparte la conversión, el encuentro precioso persona a persona de Pablo con Jesús. Vivamos en forma personal la misión Jesucristo. Nunca deberíamos atrevernos siquiera a pensar en misión Jesucristo sin poner nuestra mirada en el mismísimo autor y consumador de esta fe. El Señor dijo así, encontramos este texto en Lucas 4, 18 y 19. El Señor leyó la Biblia y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Ahora la pregunta es, ¿todo esto lo cumplió Jesús? Desde luego que sí, desde luego que sí. Hablemos de manera un tanto resumida y veamos lo que hizo el Señor para que se cumpliera esto que acabamos de leer. El Señor vivió una vida perfecta y luego de haber vivido así, entregó su vida en rescate por todos los que creemos en Él. Mientras vivió, discipuló a un grupo de seres humanos, que continuaran su obra. Y luego, cuando muere, resucita y antes de ascender al cielo, les encargó a estos hombres que anunciaran a todo el mundo la buena noticia de amor, fe y esperanza que el Señor vino a hacer vivencial a esta tierra. Bueno, esto hizo Jesús. La pregunta obligada es esta: ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Deberíamos preguntarnos, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Y la respuesta es sencilla, muy sencilla. Hagamos misión Jesucristo. ¿Sabe? En esto de decir, hagamos misión Jesucristo, no seremos los primeros en lo absoluto. Los primeros discípulos lo hicieron, luego los discípulos de esos discípulos, y luego los discípulos de esos discípulos de los discípulos, y así siguió de manera subsecuente. Oiga, qué impactante sería que Pablo mismo, o que alguno de esos discípulos de Pablo, nos ayudara a entender cómo vivir la misión Jesucristo. Permiso. Soy Lucio. Sí, claro, Lucio. Te vi hablar en el video que vimos hace un momento. Bueno, soy discípulo de Jesucristo y mi maestro fue Pablo, y me mandó a entregar este papiro que escribió antes de morir. Él me encarga que le diga a todo cristiano el siguiente mensaje: la misión Jesucristo sigue y nunca se detiene. Claro que sí, Lucio. Muchas gracias. De hecho, quería compartir esto antes de terminar este sermón. Conocemos la biografía de Pablo. Dios nos ha permitido tener acceso a ella en el libro de los Hechos, en la Biblia. Y algo que pasa en el libro de los Hechos es que llegamos al final del libro de los Hechos
Y no hay algo así como lo que se le llama doxología en las cartas de los apóstoles. No hay un mensaje final, como que el libro de los Hechos se queda inconcluso. Los invito a que leamos, por favor, cómo es que llega el libro de los Hechos a lo último que encontramos en él. Dice así la Biblia: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso lo encontramos en Hechos 28, 30 al 31. Pareciera que el libro de los Hechos se queda inconcluso, y la razón puede ser que sea esta: la historia de la fe se sigue escribiendo y los hechos del Espíritu Santo por medio de su iglesia aún se siguen realizando. Por eso, si hay algo a lo que este sermón nos debe desafiar, es a lo siguiente: vivamos permanentemente la misión Jesucristo. Querido amigo, hermano, como Lucio y todos nosotros, nos toca ser pescadores de hombres. El libro de los Hechos no es un libro de los dichos. Se trata de un libro de acción, de trabajo, de pasión y de entrega. Dios eso quiere. El mundo entero lo necesita. Hermano, hermana, amigo, amiga, joven, adolescente, niño querido, seamos pescadores de hombres. Misión Jesucristo sigue y sigue y sigue. A nosotros nos toca continuar. Sigamos el ejemplo de Jesús y hagamos por siempre misión Jesucristo. Amén. Señor, ante la situación que este mundo vive, se sigue necesitando tanto que haya quien haga misión Jesucristo. Gracias. El primero fuiste tú, y luego vinieron aquellos en los que influiste de manera directa. Gente como Pablo también, y luego sus discípulos. Y así un día el mensaje llegó hasta nosotros aquí en México, Señor. Hasta la colonia donde vivimos. Hasta a lo mejor el lugar donde alguien se estaba drogando. O la casa donde alguno estaba pensando en seguir otros caminos y no el tuyo. Pero tú hiciste que llegara en misión Jesucristo tu mensaje hasta nosotros. Señor, nos toca a nosotros, a la Iglesia Bautista La Zona. A nombre de la Iglesia Bautista La Zona te quiero decir: sí, Señor. Pero hermano, tú que estás escuchando este sermón y que estás orando conmigo en esta hora, te corresponde también decirle algo al Señor. Hay solo 2 opciones. Una se divide en 2. Mencionaré la primera, la que no se divide. Se trata de decirle al Señor sí y vivir sí. Señor, aquí estoy. No sé cómo hacerlo. A veces me da miedo hacerlo. A veces pienso que no soy capaz de hacerlo. Pero úsame para misión Jesucristo. Puedes decirle esa respuesta al Señor. O la otra, que tiene 2 vertientes. Decirle al Señor: no, Señor, conmigo no cuentes. Soy demasiado honesto, tú lo sabes. Y te digo, no cuentes conmigo. Y su otra vertiente es eso, silencio. Que es otra parte del decirle al Señor: no cuentes conmigo. ¿Qué le dices al Señor? Porque tenemos que terminar esta oración. Hagámoslo. Señor, escucha la voz de cada uno. Te pido que ninguno quedara en silencio, y que de los que no guardamos silencio, todos te digamos y hagamos sí. Sigamos haciendo misión Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vivamos misión Jesucristo. Veamos lo que sigue. Hola, bienvenidos todos a La Zona Anuncios. Quiero recordarles que de todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, tenemos nuestras transmisiones para que toda la iglesia siga reuniéndose desde casa, en línea, con gozo y sigamos aprendiendo de Cristo y animándonos unos a otros para seguirle. Los lunes seguiremos comentando el sermón. El martes, ya lo saben, La Zona Fresh. El miércoles, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y este jueves estrenamos programa.
la zona de aprendizaje. Dios nos estará hablando de diversos temas, profundizaremos en diferentes áreas de nuestro desarrollo y el Señor nos hará discípulos más eficaces. Ya lo verán. El viernes la zona Kids. Y recuerden que nos reunimos para orar todos los días, temprano a las 6 de la mañana de lunes a viernes y a las 8 los días sábados. No dejes de reunirte con tu iglesia a orar. El domingo nos vemos nuevamente a las 10 de la mañana para nuestro culto de predicación de la palabra y de alabanza a Dios. Y no olvides consultar el boletín de la zona para que puedas llevar a cabo tus lecturas devocionales. Estamos leyendo el libro de los Salmos y que podamos juntos seguir creciendo de esta manera también como discípulos del Señor, fortaleciéndonos en la fe. No lo olvides. Seguimos por siempre la misión de Jesucristo. Ha sido un año sumamente complejo, pero estamos listos para volver. En la zona nos estamos preparando para el regreso. Es hora de que la comunidad vuelva a reunirse. Pero sin bajar la guardia en ningún momento. Estamos trabajando en conjunto para nuestro próximo encuentro presencial. Seguiremos estrictas medidas sanitarias para que la convivencia sea segura para todos. Toda la información acerca de nuestro regreso a los cultos presenciales estarán en nuestras redes sociales, por lo tanto, mantente atento. Dios te bendiga. Alístate para el regreso presencial. La zona, transformando comunidades, siguiendo el ejemplo de Jesús. Es tiempo de depositar nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden que en tanto que regresamos a reuniones presenciales en la zona, podemos tener un alfolí familiar. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de depositar estos diezmos y ofrendas, guardarlos para ti. Es muestra de que todos los días tú nos bendices. Muchas gracias. Te amamos en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Listo, llegamos al final de este culto. ¡Qué lindo! Les recuerdo, hoy, más tarde, alrededor de las 7 de la noche, nos llegará una liga. Estemos pendientes. En el grupo de Boletín La Zona compartiremos la liga con la cual nos unamos con otras iglesias. Yo le pido, iglesias que celebraron Misión Jesucristo y que tenemos hoy este culto de cierre, de celebración. Les pido que se conecten y que cuando se conecten hagamos notar que la zona está presente. Se ve, se siente. No, no es cierto, no es necesario eso, pero mandemos saludos, gocémonos con lo que pase ahí, glorifiquemos al Señor y que vivamos todos juntos por siempre. Misión Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, gracias. Aquí estamos para seguirte.
y que seguirte no sea algo estático, aburrido, monótono, acartonado, religioso. Es el privilegio que nos das porque tú estás vivo y entonces ahí vamos detrás de ti. Gracias, Dios. Úsanos más allá de lo que nosotros pensábamos que podrías hacer. Te lo pedimos en Cristo. Gracias. Que esta semana ninguno de tu iglesia sufra de manera innecesaria, Señor. Líbranos de enfermedades, de contagios y de la violencia que nos rodea. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Porque estamos convencidos de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que Dios les bendiga. Reciban un abrazo. Amén. A morir en la cruz, sufriste la muerte de un vil delincuente, cargaste mis culpas y siendo inocente, tomaste el lugar del culpable, quisiste morir por amor, solo Cristo salva, solo en Él hay vida y hay perdón, no es por obras, es por gracia que nos da la redención. Solo Cristo salva, solamente tienes que creer y aceptar el gran regalo de la salvación por Él. Solo Cristo salva. Bajaste a la tierra, te hiciste un hombre, tomando la forma de siervo humilde, y no escatimaste tu vida, viniste a morir.